Alberto García. Le doy la bienvenida nuevamente a Debate con. En total incertidumbre se encuentran trabajadores de la salud de la región del norte de Sinaloa ante la llegada del famoso ya IMSS Bienestar. Los derechohabientes y trabajadores son los más afectados, ya que mientras no se defina la operación de este nuevo modelo, que viene a sustituir al INSABI, que fue un fracaso de esta administración, que destruyó el Seguro Popular, existe inestabilidad en los servicios. Ya hay muchas cosas que por instrucciones de ellos ya nos empiezan a afectar, ¿no? Entonces, como los horarios, ¿no? Que quieren homologar en un solo horario de entrada para todos los trabajadores, cuando las condiciones generales permiten otros horarios, ¿no? A Debate. A esta hora aquí en Mega Noticias, vámonos a Debate con. Le doy la bienvenida a Sonia López, directora general en Pan American Clinical Research, y al diputado Héctor Jaime, diputado federal del Partido Acción Nacional. Gracias, Sonia. Gracias, Héctor, por estar con nosotros. Muchas gracias. Alberto, hola. Alberto. Pues bueno, tardes. hay Saludos, mucha incertidumbre. Estamos recibiendo notas, Sonia, del norte del país, donde trabajadores, empleados, doctores, camilleros, todos están muy preocupados porque ya desapareció el famosísimo INSABI y entonces ahora viene el IMSS Bienestar y entonces lo entienden como que el IMSS se va a encargar de toda la salud pública del país, derechohabientes y no derechohabientes. ¿Por qué hay esta percepción, Sonia, en estos momentos? Yo creo, Alberto, porque no ha sido muy claro lo que se ha dicho, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, en redes sociales o lo que vimos en el comunicado que sacó la Cámara de Diputados, pues sí explican lo que va a pasar, sí explican que el IMSS Bienestar, esta unión es para que haya un solo organismo descentralizado, el operador de la Federación para la prestación de los servicios de salud, pero por ejemplo, cuando uno busca o cuando uno está tratando de ver qué va a pasar, por ejemplo, con los más de 2.500 contratos que tienen, ¿no? El INSABI, que ahora va a pasar a IMSS Bienestar, ¿no? ¿Qué va a pasar con todos esos contratos que se firmaron? ¿Qué va a pasar con todas esas compras que se hicieron y pues todos los contratos que hay que INSABI tiene que pagar y que ahora va a pasar a IMSS Bienestar, ¿no? Entonces, eso es un poco la duda y que se traduce en esta incertidumbre que sienten, por ejemplo, los trabajadores, tanto de IMSS Bienestar como de INSABI como del IMSS normal, ¿no? Sí. O sea, una cosa que tenemos que entender y que tienen que entender la gente que nos está viendo es que el IMSS sigue siendo el IMSS para con las cuotas de los trabajadores y los patrones, y el IMSS Bienestar es para personas que no tienen ningún tipo de servicios de salud, ¿no? Y el IMSS Bienestar no tiene cuotas de recuperación. Ahora, creo que una cosa muy importante y de la que no hemos hablado es que en el año 2021 la población del INSABI, o sea, la población objetivo de atender del INSABI era de 68 millones de personas, ¿no? Y el IMSS Bienestar para 2022 tiene 11 millones de personas. Entonces, pues, esta absorción, ¿cómo se va a dar? Este traspaso del padrón de beneficiarios, sí, ¿no? Y todo esto, más los 60 y tantos mil millones pues de presupuesto que tienen que ejercer o que ya ejercieron, y cómo se va a pasar a IMSS Bienestar. O sea, se sabe poco, Héctor Jaime. El Seguro Popular, aquí nos lo ha explicado en varias ocasiones Sonia, en programas anteriores, era una financiera, o sea, otorgaba recursos a aquellas clínicas locales que estuvieran dispuestas a atender a las personas que no tuvieran seguridad social, que no tuvieran ISSSTE, que no tuvieran seguro social o alguna de las Fuerzas Armadas. Pero ahora, ¿qué sabemos? El INSABI dijeron es que esta es la solución, es mucho mejor. Fracasó. ¿Qué fue el argumento de los diputados para decir que el INSABI pues simplemente no funcionó, fue un fracaso? Claro, Alberto, muy buenas tardes. Saludo con mucho afecto obviamente a Sonia y a todos que nos escuchan en el auditorio. Digo,
el hecho de que los propios diputados de Morena, un diputado en particular, Emanuel Reyes Carmona, haya presentado una iniciativa que le pusieron en sus manos las gentes del Seguro Social, el jurídico del Seguro Social, que estuvo trabajando como que en dos pistas, ¿ves? Una a espaldas del INSABI y otra de frente al INSABI, y cuando ya los tenían más o menos entretenidos, la metieron de última hora, una iniciativa en los últimos días del Congreso, que no conocía ni el diputado, ni siquiera muchas de las gentes del gobierno. Tenían algunos rumores que iban a desaparecer, pero ellos pensaban que el INSABI iba a seguir siendo el mecanismo financiero que antes era el Seguro Popular, es decir, el dinero público del ramo 12 iba a llegar al INSABI y el INSABI lo iba a distribuir tanto a las unidades médicas de alta especialidad para la población que no tiene seguridad social, como es cardiología, cancerología, el Instituto Nacional de la Nutrición, el Hospital Infantil de México, o en la provincia los hospitales regionales de alta especialidad, y también podría enviar el dinero a aquellos estados que, según la propia ley en el artículo 77, no habían hecho un convenio con el INSABI y tampoco lo han hecho con el IMSS Bienestar, como es el caso de Guanajuato, de Aguascalientes, de Jalisco, de Nuevo León, de Chihuahua y de Tamaulipas. Creo que ya el gobernador de Tamaulipas lo va a firmar, el doctor Américo Villarreal, pero hasta ahorita hay gente que no ha firmado estos convenios. Entonces, cuando ya no hubo una entidad financiera, el dinero que le dieron al IMSS Bienestar, como bien decía Sonia, en el presupuesto de egresos del 2022 y en la ley de ingresos del 23, se le pusieron 10,000 millones de pesos más que se quitaron del Seguro Popular para que siguiera avanzando en este mecanismo de enroque entre el INSABI, que evidentemente fue un fracaso y creo que ahí no hay nada más que decir, pero con el nuevo sistema. Y entonces estados muy pequeñitos, como Nayarit, como Colima, como Tlaxcala, empezaron a presentarle las finanzas al Bienestar, y el Bienestar empezó a utilizar las instalaciones propias que tenía el Estado, más las que en esos lugares sí hay unidades médicas de Bienestar, ¿ves? Entonces empezaron a dar la atención, en teoría, con la misma cobertura que tenía el INSABI. Hasta ahí mi primer comentario. Es obvio que el lograr la cobertura universal de salud a través de lo que acaban de hacer, que tiene muchos errores, el propio decreto que todavía no se ha publicado, todavía no es oficial esto que estamos comentando, pues sí trae incertidumbre, pero lo que más trae, Alberto, que es lo más dañino, es trae mucho dolor evitable en la población. Es decir, va a seguir siendo la población no atendida, va a seguir no habiendo medicamentos, las coberturas de vacunas no van a ser lo mejor, y los gastos, que son muy fuertes cuando tienes enfermedades como el cáncer o un niño en una incubadora, no los va a cubrir. Hasta ahí mi comentario. Sonia, porque si hay casos donde mucha gente nos informaba que tenían un paciente en la familia de cáncer, enfermo de cáncer, y esta familia gastó casi 700,000 pesos. Y les dijeron, ¿por qué no lo metes al Seguro Popular? Lo metieron al Seguro Popular y se les alivianó ya la situación. Y entonces decide este nuevo gobierno cambiarlo. Como fueron muchos casos que se vivieron. Hay muchos casos. Hay que recordar que el Seguro Popular, dentro de muchas de las cosas que hacía, era disminuir el gasto de bolsillo, sobre todo en estos eventos como el cáncer, que se consideraba pues un gasto catastrófico, ¿no? Este tipo de gastos son de los que realmente llevan a las familias al empobrecimiento, ¿no? Ahora hay que entender que el INSABI, por ejemplo, absorbió 4 programas, como 3 programas presupuestarios, ¿no? O sea, la creación del INSABI hizo que se eliminaran 3 programas presupuestarios que sí tenía o que sí llevaba a cabo el Seguro Popular. Por eso hay esta parte de como que no hubo claridad en esta absorción o en esta desaparición, ¿no? Y como este ejemplo que pones de esta familia, hay muchísimos. El doctor Héctor Jaime también podrá tener muchos comentarios sobre esto y sobre, por ejemplo, el desabasto que se ha venido viviendo durante pues estos años, que al final afectan, porque en muchas veces, o sea, no está en el hospital público, pero sí le dicen a la gente, bueno, pero puede irlo a comprar. Entonces eso se traduce en gasto de bolsillo, el cual aumentó mucho y que sí se había disminuido, ¿no? O sea,
la gente había dejado de gastar tanto y ahora vimos este aumento de gasto de bolsillo. Exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausa, Sonia López, Héctor Jaime, pero quiero que regresemos con este tema. O sea, ¿cuánto nos costó a los mexicanos la ocurrencia de establecer el INSABI sobre el Seguro Popular? Regresamos en 2 minutos. Estamos ante esta situación, diputado Héctor Jaime. ¿Cuánto nos costó el asunto de desaparecer el Seguro Social y crear el INSABI? ¿O fue el mismo presupuesto? Platíquenos. Pues haces preguntas muy interesantes. Yo quisiera hacer una reflexión previa a lo que dijo el senador Botello. Yo creo que estaba confundido él, porque estamos hablando de una nueva institución creada en agosto, que se llama Servicio de Salud, IMSS Bienestar, un organismo público descentralizado, como existe en Querétaro, donde él es oriundo. En Querétaro había un Instituto de Salud Pública del Estado de Querétaro, y así en cada una de las entidades federativas, porque era el organismo al cual le mandaban el dinero la federación para que el Servicio Estatal de Salud operara los servicios de salud. ¿Ves? Entonces, el IMSS ordinario sí estaba consumiendo recursos, sin duda, pero recursos de tiempo. ¿Ves? Cuando el director del Seguro Social, en vez de estar verificando un instituto que de por sí, el IMSS por sí solo está quebrado, tiene enfermedades crónico-degenerativas que lo tienen con muy mal servicio, el número de camas por cada 1,000 derechohabientes cada día ha disminuido, está quebrado en los seguros de pensiones, por ejemplo, está siendo financiado con los impuestos de todos los mexicanos. Entonces, el IMSS de por sí mismo tiene muchísimos retos, claro, y el director del Seguro Social, junto con otros funcionarios, están gastando mucho de su tiempo en instalar este otro organismo público que es separado, no está alineado al sector salud, sectorizado se llama en términos de la administración pública, y entonces, pero el director, por ejemplo, el director del IMSS sí forma parte, es el presidente de la Junta de Gobierno de esta otra institución. Es decir, el IMSS ordinario que conocemos, como decía atinadamente la doctora Sonia López, no tiene que ver nada con la atención a los no derechohabientes. O sea, para que no haya esa confusión. ¿Cuánto nos costó? Sería tu pregunta. Yo te diría, Alberto, hemos aquí hecho algunas reflexiones a veces, no sé cuánto costó, pero la vida de mi cuñado, por ejemplo, que dejó a sus 3 hijos, a sus nietos, y que murió por COVID por desatención médica, es obvio que tiene mucho valor. Si eso le sumas como la de mi cuñado, 750,000 más que murieron en exceso por no estar preparados, por no tener el equipo, por no haber comprado las cosas, por no tener personal, por no saber coordinarse, por no tener un plan de acción, un plan de preparación y un plan de respuesta, pues obviamente costó muchísimos miles de vidas. Si era la familia de una persona varón que fallece y está su esposa y sus hijos, y además ese varón no tenía seguridad social, imagínate la orfandad de cuántos hijos y cuántas esposas y cuántas madres y cuántas hijas a lo mejor tuvieron la pérdida de su padre, de su abuela o de su esposo. Ese daño es inconmensurable. Ahora, si habláramos de cuánto nos costó, eso habría que definirlo muy bien, porque uno puede saber cuando era un trabajador asegurado, por ejemplo, y que fallece, pues habrá que ver el costo social de ese derecho que tienen su esposa y sus hijos de seguir siendo atendidos con una cuota no retributiva, así que no le cueste a la persona para que siga recibiendo atención médica y el apoyo hasta que su hijo pues ya sea capaz de mantenerse 18 años de edad o 24 si es que está estudiando. Por el otro lado, el dinero que tiene el INSABI es el mismo que va a tener IMSS Bienestar, que por cierto tiene 8% menos que cuando recibió el presidente López Obrador en el 2018. Es decir, el dinero que va a tener el IMSS Bienestar, que es el ramo 19 que ya tenía, como decía bien Sonia, para atender a esos 11 millones de personas, más los 10,000 millones que recibió en el 2022, más lo que le pueda dar ahora el ramo 12 a través del INSABI, es el mismo. La conclusión es obviamente que la cobertura universal de servicios de salud, aquel paquete de servicios de promoción, de atención médica, de atención de primer nivel, de segundo nivel y algunas enfermedades del tercer nivel, tiene menos dinero ahora que el que tenía en 2018. Entonces la gente va a estar sufriendo. ¿Cuánto significa el monto de lo público en México? Alrededor de 800,000 millones de pesos, Alberto. En el caso del IMSS Bienestar, lo que consumió en estos 4 años de vigencia, que duró uno informal y los demás 3 formales, son alrededor de 800,000 millones de pesos, Alberto. Válgame, porque, doctora Sonia, a ti quisiera yo preguntarte, ¿vamos a recordar al IMSS Bienestar por el desabasto de medicamentos? Pues
Agregando un poco a lo que decía el doctor Héctor Jaime, es importante recordar a la gente que aunque se llama igual y utilizan los mismos colores, pues no es lo mismo, eso sí es bien importante, ¿no? O sea, el IMSS Bienestar es un organismo descentralizado, ¿no? O sea, es un órgano público descentralizado. La diferencia, por ejemplo, que sí es importante, el Seguro Popular actuaba como una financiadora a través de las Secretarías de Salud, pero ahora el IMSS Bienestar sí va a dar servicios, es la diferencia, porque en muchos estados donde el IMSS Bienestar estaba, en 19 estados, pues ya tenían centros de salud, ya tenían unidades médicas móviles, ya tenían hospitales rurales, ¿no? Y ahora, pues a través de IMSS Bienestar, que ya tiene ciertos servicios establecidos, pues se va a hacer ahora. La gran diferencia es que IMSS Bienestar ahora va a tener que dar atención primaria, atención secundaria y atención terciaria, ¿no? Y eso es lo que un poco tienen que ver cómo es que esto va a suceder, que eso es lo que pues creo que todos estamos en la misma duda, ¿no? No sabemos cómo le vamos a hacer. Lo que sí es verdad es que el monto que ha ejercido el INSABI en 2020 fue superior al que ejerció en 2019 el Seguro Popular, ¿no? Entonces, eso es pues más o menos como 4.5% más que lo que se ejerció en 2019 por Seguro Popular, ¿no? Los 8,000 millones que decía el doctor Héctor Jaime. Héctor, entonces, sí, adelante, doctor, adelante. En cuanto a, en cuanto a desabasto, pues quisiéramos que no, porque se supone que los 2.500 contratos que hizo INSABI se tendrían que transferir a Bienestar. Los contratos que se hicieron con varias empresas, por ejemplo, para la compra de vacunas, se tendrían que traducir en abasto. Desgraciadamente es algo que no hemos visto y no hemos alcanzado esta cobertura. Pues yo hablo, por ejemplo, en vacunas, y que aparte es una realidad, lo que hemos visto cuando la gente va a pedir su medicamento y que no hay, ¿no? Sí, que eso es una realidad y que todo el mundo lo vive todos los días. Doctora Sonia López, diputado Héctor Jaime, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con este tema que está sumamente interesante, el famoso paso del INSABI al IMSS Bienestar, cómo nos va a ir a todos. Regresamos en 2 minutos. Eso de mortalidad altísima, mala atención. Diputado Héctor Jaime, ¿por qué si esto está tan mal, como que no permea en la población? Como que el mensaje de que no vamos a ser como Dinamarca, sino mejor en sector salud, es el que se queda. Mira, yo creo que el INSABI, me adhiero lo que decía la doctora Sonia, va a ser recordado como la institución de negligencia criminal más importante en el continente americano en los últimos 100 años. El INSABI va a pasar a ser recordado como el más corrupto, como el más opaco, como el más ineficiente de los sistemas de salud. Pues yo creo que eso, y digo, la propia puntilla de este infanticidio, porque a los 3 años lo mató el propio presidente de la República, su engendro del INSABI no funcionó, por una sencilla razón, Alberto. Pueden faltar recursos, como menciona José Ángel Córdoba, y estoy de acuerdo con él, pero el principal recurso debe ser el cerebral. Y cuando tú pones al frente de las instituciones, aunque les pongas mucho dinero a gente que es incapaz, a gente que no fue preparada para administrar servicios de salud, a gente que no tiene la más remota idea de cómo funcionan las compras de medicamentos ni la producción de sus medicamentos, a gente que no tiene la más remota idea de cómo se hacen los mecanismos de referencia y contrarreferencia, pues esto ha hecho que aunque tú pienses que no está repercutiendo, realmente este va a ser el talón de Aquiles de este gobierno, porque haber reconocido lo que está pasando, está reconociendo que ni siquiera podríamos ir a Dinamarca. Mira, yo le voy a dar un dato a Sonia. Cuando tú analizas el presupuesto de salud del INSABI, nunca fue superior al del Seguro Popular por 2 razones. Porque del año 19 al año 20, que fue cuando entró a operación el INSABI, realmente lo que se hizo no fue aumentar el presupuesto al INSABI, sino fue quitarle al cochinito que estaba de ahorro, a un fideicomiso para ayudar a las enfermedades graves, 40,000 millones de pesos tan solamente en noviembre del 19. Es decir, entonces el INSABI, de tener 77,000 pasó a 82,000, pero había 40,000 millones que le quitaron. Realmente el INSABI debió haber recibido mucho más dinero porque se lo quitaron.
del cochinito. En estos 4 años, 3 años formales que tiene INSABI, le han quitado más de 100,000 millones de pesos a un fondo que debería haber servido para atender a los niños con cánceres, a las señoras con problemas más serios, a los hombres con infartos al corazón, a tratarlos, todos aquellos padecimientos que se quitaron a los niños menores de 5 años, porque también desapareció un fondo especial, un programa especial que se llamaba Siglo XXI, dedicado a un poco más de 5 millones de niños menores de 5 años. Y entonces el INSABI realmente va a pasar a ser una institución recordada junto con el presidente, la que más dolor, muerte evitable causaron en el país. Una desgracia, y va a haber consecuencias, porque sin duda que las denuncias internacionales que tenemos por negligencia criminal de los funcionarios públicos, entre ellos el director del INSABI, más que tarde que temprano les va a llegar su momento de responder ante la justicia. ¿Estaremos ante esa situación, Sonia López, negligencia criminal? O sea, una administración que provoca la muerte de personas. Pues creo que tiene que ver con todas las omisiones que ocurrieron o que han estado ocurriendo, con la falta de organización, de la compra, de la logística, de la distribución, como bien mencionaba el doctor Héctor Jaime, que pues llegaron y como bien dice, o sea, se quitó el seguro médico siglo XXI que era... Ahí estamos teniendo problemas. Ahí estás, doctora. Adelante. Ya. Entonces, con esta eliminación de los 3 programas estos presupuestarios, ¿no? Pues ya se vio que no había esta parte de la compra de los medicamentos gratuitos, que son pues gratuitos para la persona que se atienden. Tiene que ver con esta omisión de las compras que se tenían que haber hecho y no se hicieron, ¿no? Porque las compras no se hacen de hoy para mañana, las compras se hacen de un año para el siguiente, ¿no? En cuanto a vacunas, en cuanto a medicamentos, para eso está todos los sistemas de epidemiología, para decirnos cuántos enfermos, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ver con todas estas omisiones que hubo y que estuvimos viendo, ¿no? O sea, que hubo muchísimo dinero del Fonsavi que se utilizó, o sea, que se tendría que utilizar para otras cosas, y que se utilizó, por ejemplo, para atender COVID y pues diría yo también en ciertas ocasiones para mal atender. Entonces yo creo que sí vamos a ver muchas de estas cosas por las omisiones que se cometieron. Porque, Héctor Jaime, hace 4 años, 3 años y medio, las voces de la oposición decían es que el INSABI no va a funcionar. Y no, pues bueno, decían es que son la oposición, es que defienden el neoliberalismo, el pasado. Pues finalmente lo tuvieron que reconocer. El INSABI fracasó, o sea, fue una mala administración, una mala decisión. Pero parece que la administración está blindada, Héctor Jaime. Mira, ya llegará el 2024 y yo creo que la población no va a votar por un partido que dejó a los niños sin sus guarderías, que dejó a los mamás sin el apoyo para que pudieran atenderlos, que dejó sin recursos para que aquellos niños que las mamás llevaban a las unidades de salud para que se tomaran su peso, se desparasitaran, los vacunaran, dejaron de hacerlo. Y con los propios datos del gobierno federal, es decir, hoy podemos saber con precisión, el gobierno federal, por ejemplo, dejó de vacunar a los niños. La propia encuesta de salud, se llama EnSanud COVID-19, mostró que solamente el 28% de los niños estaban vacunados. También los datos de transparencia mostraron que no habían comprado las vacunas. Simplemente el año pasado, Alberto, se dejaron de pagar, se dejaron de utilizar 20,000 millones de pesos que estaban destinados a las vacunas. Acaban de entregar la cuenta pública 2022, son un poco más de 22,000 millones de pesos en vacunas los que se dejaron de utilizar. Imagínate la negligencia, si no es negligencia criminal eso. Porque negligencia es que no están haciendo las cosas correctamente, sí. Y criminal es que se provoca la muerte de manera voluntaria e involuntaria. Ya veremos si es culposa o dolosa, pero sin duda que el manejo fue negligente, sí, de manera absoluta. Ahora, imagínate tú además a este mecanismo de no financiamiento, el mecanismo de poca atención. La encuesta que se hizo también por Salud Pública de México
demostró con mucha claridad que la población más pobre, la más vulnerable, alrededor de 77 millones de mexicanos, pues acudía a las farmacias cercanas porque en las instituciones ni en el IMSS ni en el ISSSTE iban. Y el mayor fracaso que hoy tiene el IMSS es que 20 millones de gente que paga de su bolsillo él, que paga su patrón y que paga los impuestos, no van ni usan los servicios del IMSS, ¿ves? Sí. Entonces, yo creo que debería dedicarse el señor director a atender muy bien los grandes retos que tiene la institución, que es maravillosa. Yo tengo aquí, verás mi bandera atrás del IMSS, yo trabajé en el IMSS, soy muy orgulloso de mi institución, pero este director anda queriendo ser gobernador y anda como ajonjolí de todos los moles, que se ponga a atender lo que le toca hacer. Qué terrible, qué terrible. Nos quedan 30 segundos nada más aquí. Mi pregunta sería, ¿el INSABI fracasó, lo tuvo que reconocer el propio gobierno, sus diputados? Rápidamente, ¿el IMSS Bienestar funcionará o no funcionará? Sonia. Híjole, creo que mi deseo es que funcione por todos estos millones de personas que no tienen derecho a bienestar, pero creo que sí necesitamos más claridad, necesitamos saber cómo va a funcionar. A los trabajadores tienen que tener mucha claridad, porque además si no va a haber también un problema sindical. Y lo más importante y los más afectados son los mexicanos que no están recibiendo la atención. Entonces es como, queremos que funcione, pero queremos reglas claras, queremos que nos expliquen cómo va a estar todo y que la gente entienda que no es lo mismo el IMSS ordinario, o sea, el IMSS que el IMSS Bienestar, ¿no? Porque ahí va a haber también, creo que mucho problema de la gente queriendo ir, por ejemplo, yo no sé, ahorita se me ocurre, a La Raza o al siglo XXI, oiga, yo soy IMSS Bienestar, sí, pero aquí no le toca, ¿no? Entonces, creo que con quien tiene que haber también más claridad es con la población. Héctor, Jaime, en 10 segundos, tu pronóstico. No va a funcionar, no tiene dinero, va a ser un microesfuerzo macro desintegrado, con pena no va a funcionar, que la gente esté acudiendo con la gente que más confianza le tenga para poder hacer las denuncias correspondientes, que se atienda de manera privada, si es posible, otra institución, y que le cobre al Estado mexicano la falta de atención. Tenemos ese derecho, es un derecho constitucional, el derecho a la protección de la salud. Y que millones y millones de mexicanos no la tienen. Muchísimas gracias, doctora Sonia López, muchísimas gracias, diputado doctor Jaime. Gracias, muy interesantes sus conceptos y pues bueno, entramos a esta nueva ocurrencia, pasar del INSABI al IMSS Bienestar, quién sabe cuánto tiempo. Gracias a los dos por estar con nosotros. Un saludo, Alberto. Saludos, doctor Héctor Jaime. Hasta luego, Sonia. Gracias, Beto. Gracias.